¿Qué pasó cuando nuestra maestra sustituta me confiscó el inhalador durante un ataque de asma? La maestra sustituta sostenía mi inhalador de rescate sobre su cabeza como un trofeo, mientras yo luchaba por meter aire en mis pulmones. A esto le llamamos indefensión aprendida, anunció la señora Drummond a la clase, con la voz afilada por la certeza. Alumnos que dependen de medicamentos como muletas, en lugar de desarrollar verdaderos mecanismos de afrontamiento. Ya sentía el pecho apretado, cada respiración más corta que la anterior, y podía sentir que mis labios empezaban a hormiguear, como siempre lo hacían justo antes de que las cosas se pusieran mal. Había levantado la mano 3 veces pidiendo permiso para usar mi inhalador, siguiendo cada protocolo que mi maestro titular, el señor Finch, había establecido. Pero la señora Drummond había ignorado cada petición con respuestas cada vez más irritadas sobre las interrupciones en clase y el comportamiento para llamar la atención. Ahora, de hecho, había tomado mi inhalador de mi escritorio durante su sermón sobre la responsabilidad personal y el autocontrol, y yo estaba sentada en la clase de inglés de tercer periodo, viendo puntos negros bailar ante mis ojos, mientras 26 compañeros me miraban con expresiones que iban de la confusión a la preocupación. El silbido que salía de mi pecho se oía en todo el salón, y mis dedos se habían entumecido de tanto agarrar el borde de mi escritorio. La señora Drummond se guardó mi inhalador en el bolsillo de su cardigan y volvió al pizarrón para continuar su lección sobre el simbolismo en El Señor de las Moscas, aparentemente satisfecha de haber dejado claro su punto sobre los alumnos que manipulan a los maestros con falsas emergencias médicas. Llevaba controlando mi asma desde los 6 años. 13 años de saber exactamente lo que mi cuerpo necesitaba y cuándo lo necesitaba. Mi maestro titular, el señor Finch, llevaba 2 semanas fuera recuperándose de una cirugía de rodilla, y en ese tiempo habíamos pasado por 3 sustitutos diferentes. Los 2 primeros habían estado bien, siguiendo las notas detalladas que el señor Finch dejó sobre las adaptaciones para los estudiantes y las necesidades médicas. Mi plan de acción para el asma estaba engrapado en el interior del cajón de su escritorio, junto con la documentación de mi neumólogo, el Dr. Kenji Tanaka, y la información de contacto de mis padres, en caso de emergencia. Incluso me había tomado el tiempo durante el primer día con la señora Drummond para presentarme y explicarle que a veces necesitaba usar mi inhalador durante la clase, que no era disruptivo y tomaba quizás 10 segundos, y que la política del señor Finch era simplemente hacerle una seña rápida con la cabeza y salir al pasillo si necesitaba privacidad. Ella me había mirado con una expresión que no pude descifrar bien y dijo que discutiríamos las adaptaciones si se volvían necesarias, pero que prefería que los estudiantes se centraran en desarrollar resiliencia en lugar de depender de intervenciones para cada pequeña molestia. Ya en ese momento me sentí inquieta, pero me dije a mí misma que solo era de la vieja escuela y no entendía cómo funcionaba realmente el asma. Mi mejor amiga, Sarah, había puesto los ojos en blanco y susurrado que la señora Drummond parecía del tipo de personas que creen que los aceites esenciales lo curan todo, y nos reímos de ello. Eso fue hace 3 días, y este era su 4º día como nuestra sustituta, y ahora mi inhalador estaba en su bolsillo mientras mis vías respiratorias se cerraban. La opresión en mi pecho empeoraba a cada segundo que pasaba. Esa familiar sensación constrictiva como si alguien hubiera envuelto bandas de acero alrededor de mi caja torácica y la S estuviera apretando lentamente. Intenté levantar la mano de nuevo, pero sentía el brazo pesado y el movimiento me dejó aún más sin aliento. Sarah, que se sentaba 2 filas más allá, me miraba con evidente alarma, y cuando levantó su propia mano, la señora Drummond suspiró audiblemente. «Sí, Sarah, ¿hay otra emergencia que requiera interrumpir nuestra discusión sobre el significado simbólico de Piggy?» Su tono estaba cargado de sarcasmo, y vi cómo Sarah apretaba la mandíbula antes de hablar. «Kayla de verdad necesita su inhalador. Está teniendo un ataque de asma. Esto no es falso». La señora Drummond se giró para mirarme de lleno por primera vez desde que confiscó mi medicamento, y traté de transmitir a través de mi expresión lo grave que se estaba volviendo la situación. Pero en lugar de preocupación, solo vi escepticismo cruzar su rostro. Lo que veo es a una joven que ha aprendido que alegar un malestar médico la exime de participar en las discusiones de clase. Kayla ha estado perfectamente bien durante los últimos 3 días, y de repente, en el momento en que estamos analizando temas literarios desafiantes, desarrolla problemas para respirar. Llevo 23 años, enseñando y reconozco la manipulación cuando la veo. Se volvió hacia el pizarrón y continuó escribiendo, desestimando efectivamente tanto la preocupación de Sarah como mi estado deteriorado. Mi visión comenzaba a reducirse en los bordes. Todo se volvía ligeramente gris, y sabía que estaba quizás a 5 minutos de desmayarme si no recibía medicación pronto. Me levanté de mi escritorio, lo que me costó un esfuerzo enorme porque me temblaban las piernas y no podía llevar suficiente oxígeno a mis músculos. La habitación se inclinó ligeramente y tuve que agarrarme del escritorio para estabilizarme. La voz de la señora Drummond cortó el aula como un látigo. «Siéntate, Kayla. Ahora mismo no tienes permiso para levantarte». Abrí la boca para explicar que necesitaba ir a la enfermería, que necesitaba conseguir mi inhalador de respaldo de la oficina, que necesitaba ayuda, pero no pude tomar suficiente aire para formar palabras. Lo que salió en su lugar fue un horrible jadeo sibilante que sonó como un acordeón roto, y varios estudiantes jadearon en respuesta.
Sara se levantó de un salto de su asiento y vino a mi lado, poniendo su brazo alrededor de mi cintura para soportar mi peso. «Necesita ir a la enfermería», dijo Sara con firmeza. «Ahora mismo, esto es serio». La señora Drummond caminó hacia nosotros, sus zapatos cómodos resonando contra el linóleo, y por un momento pensé que iba a ayudar. En cambio, se interpuso entre nosotros y la puerta. Lo que es serio son dos estudiantes que deciden que saben más que su maestra e interrumpen a toda la clase con actuaciones teatrales. Ambas, siéntense inmediatamente, o irán a la oficina del director por insubordinación. El agarre de Sara se apretó, y sentí su cuerpo tensarse de ira. ¿Es en serio? Mire sus labios. Se le están poniendo azules. Necesita atención médica, y usted le robó su inhalador. La palabra robó pareció activar algo en la señora Drummond, porque su cara se puso roja y su voz se volvió fría y controlada. Confisqué contrabando que se estaba usando para interrumpir mi clase. Hay una diferencia significativa, y me estoy cansando mucho de tu insolencia, Sara. A esta generación se la ha mimado hasta creer que cada pequeña molestia requiere intervención inmediata y tratamiento especial. Lo que Kayla necesita es aprender técnicas de respiración adecuadas y autorregulación, no volverse dependiente de los productos farmacéuticos a una edad tan temprana. Sacó mi inhalador de su bolsillo y lo sostuvo en alto como si fuera una prueba en un juicio. ¿Saben lo que hay en estas cosas? Esteroides, químicos. Les estamos enseñando a los niños a medicar sus problemas en lugar de desarrollar mecanismos naturales para afrontarlos. La lección de filosofía educativa habría sido casi divertida si no me estuviera asfixiando activamente. Mis rodillas flaquearon ligeramente y Sara luchó por mantenerme en pie. ¡Que alguien llame al 911! Le gritó Sara a la clase. Varios estudiantes sacaron inmediatamente sus teléfonos, pero la voz de la señora Drummond retumbó en el salón. «Guarden esos teléfonos ahora mismo. Todos ustedes. Este es exactamente el tipo de histeria del que hablo. Nadie va a llamar a nadie porque aquí no hay ninguna emergencia. Solo una estudiante que necesita calmarse y respirar normalmente». Caminó hacia la puerta del salón y oí el clic de la cerradura. De hecho, nos había encerrado. El silbido de mi pecho se hacía cada vez más fuerte y apenas podía mantenerme en pie, incluso con la ayuda de Sara. Tomaba pequeños sorbos de aire que no eran suficientes y cada exhalación salía como un agudo pitido que resonaba en el aula de repente silenciosa. Uno de los chicos de atrás, Nathan, se levantó y alzó la voz de una manera que nunca le había oído. «Señora Drummond, mi hermana tiene asma. Sé cómo es un ataque y esto es real. Por favor, solo dele el inhalador y todos podremos seguir adelante». Sus palabras parecieron quedar suspendidas en el aire por un largo momento mientras la señora Drummond las consideraba. Luego, negó con la cabeza lentamente, casi con tristeza. «La situación de tu hermana es diferente, estoy segura. Pero he estado observando a Kayla toda la semana. Ha estado bien durante los cambios de clase, bien durante el almuerzo, bien en educación física ayer, según los registros de asistencia que revisé. Pero de repente, en mi clase, durante el tiempo de instrucción académica, desarrolla estos síntomas convenientes. No voy a caer en su juego». Caminó hacia su escritorio y dejó caer mi inhalador en el cajón superior antes de cerrarlo con una pequeña llave que llevaba en un cordón. «Kayla, tienes dos opciones. Puedes sentarte, participar en la lección y practicar algunos ejercicios de respiración profunda para calmarte. O puedes continuar con esta actuación y ganarte un castigo por comportamiento disruptivo. ¿Qué va a hacer?». No pude responder porque realmente no podía hablar. El mundo se estaba volviendo borroso en los bordes y oía un extraño zumbido en mis oídos que parecía hacerse más fuerte. Sara decía algo, pero su voz sonaba como si viniera de debajo del agua. Sentí que mis piernas cedían por completo y de repente estaba en el suelo, con el linóleo frío contra mi mejilla, y no recordaba haber caído. Todo sucedía en cámara lenta y demasiado rápido al mismo tiempo. A lo lejos, oí a Sara gritar y luego múltiples voces superpuestas y el sonido de escritorios arrastrándose mientras la gente se movía. Alguien golpeaba la puerta del aula desde afuera. La voz de la señora Drummond, diminuta y lejana, decía algo sobre mantener la calma y no reaccionar de forma exagerada. Mi visión se oscurecía en los bordes, invadiéndome como tinta que se extiende sobre el papel, y pensé, con una extraña indiferencia, que eso era todo. Así iba a morir, en el suelo de mi clase de inglés, porque una maestra sustituta no creía en los medicamentos para el asma. Luego todo se volvió negro. Desperté con el sonido de sirenas y la sensación de una máscara de plástico cubriendo mi nariz y boca. Aire fresco fluía hacia mis pulmones, bendito oxígeno al que mi cuerpo se aferraba desesperadamente, y podía sentir mi pecho aflojarse lentamente. Intenté abrir los ojos, pero todo era demasiado brillante, y cuando intenté moverme, la mano de alguien presionó suavemente mi hombro hacia abajo. «No intentes sentarte todavía, cariño. Solo respira. Estás bien. Estás a salvo ahora». La voz era femenina, tranquila y profesional, y pertenecía a alguien que no reconocí. Logré abrir los ojos lo suficiente para ver que estaba en el pasillo, fuera de mi salón de clases, rodeada de paramédicos y lo que parecía la mitad del personal administrativo de la escuela. Mi mamá también estaba allí, arrodillada a mi lado con lágrimas corriendo por su rostro, sujetando mis manos con tanta fuerza que casi dolía. «¿Estás bien?», seguía diciendo una y otra vez.
Vas a estar bien, mi niña. Una de las paramédicos, una mujer con ojos amables y canas en las sienes, estaba ajustando la máscara de oxígeno y revisando un monitor. Su saturación de oxígeno está subiendo. Ya está en 89%. Eso es mejor. Le dimos 2 dosis de albuterol con un nebulizador y el silbido está disminuyendo. Miró a mi mamá. Necesitamos transportarla al hospital para observación y tratamiento. Un ataque severo como este necesita ser manejado y monitoreado adecuadamente durante las próximas horas. Mi mamá asintió frenéticamente. Lo que ella necesite, lo que sea que tengan que hacer. Me miró y su expresión era una mezcla de alivio y furia que nunca antes había visto. La sustituta cerró la puerta con llave. Le dijo a la paramédico, con la voz temblorosa. Cerró la puerta del salón y no dejó salir a nadie. El conserje tuvo que venir a abrir desde afuera cuando los estudiantes empezaron a gritar. No dejó que nadie pidiera ayuda. La expresión de la paramédico se volvió muy serena y profesional, de una manera que sugería que estaba conteniendo su verdadera reacción. Tendremos que incluir eso en nuestro informe. Cualquier retraso en el tratamiento de un ataque de asma severo puede resultar en complicaciones graves. Se dirigió a su compañero, un chico más joven con el pelo rapado que estaba preparando una camilla. Vamos a subirla y transportarla. Quiero un monitoreo continuo en el camino. Mientras me levantaban en la camilla, eché un vistazo a través de la puerta del aula. La señora Drummond estaba de pie cerca del escritorio, hablando con la directora Okafor y el oficial de recursos escolares, el oficial Williams. Parecía pálida y alterada, pero gesticulaba enfáticamente mientras hablaba, explicando claramente su versión de los hechos. No pude oír lo que decía por el ruido del pasillo, pero vi cómo la expresión de la directora Okafor se volvía cada vez más sombría a medida que avanzaba la conversación. El viaje en ambulancia fue un borrón de máquinas pitando y charlas de radio, y mi mamá sentada a mi lado, sosteniendo mi mano mientras lloraba en silencio. Los paramédicos fueron eficientes y amables, revisando mis signos vitales cada pocos minutos y ajustando mi flujo de oxígeno según fuera necesario. Cuando llegamos al Hospital General del Condado, me llevaron directamente a la sala de emergencias, donde un médico que se presentó como el Dr. Marcus Hyland se hizo cargo de mi atención. Tenía unos 50 años, cabello entrecano y gafas de lectura en la nariz, y escuchó mi pecho con un estetoscopio mientras le hacía a mi mamá preguntas rápidas sobre mi historial médico. ¿Desde cuándo tiene asma? ¿Cuáles son sus desencadenantes típicos? ¿Qué medicamentos le recetan? ¿Cuándo fue su última cita con el neumólogo? ¿Alguna vez ha sido intubada? Mi mamá respondió todo mientras yo me concentraba en respirar, lo que se hacía más fácil pero aún requería un esfuerzo consciente. El Dr. Hyland ordenó una radiografía de tórax, análisis de sangre y tratamientos continuos con nebulizador, y explicó que me ingresarían para observación durante la noche, porque mi saturación de oxígeno había caído a un 81% en su punto más bajo, lo cual estaba peligrosamente cerca del umbral que podía causar daño cerebral. «Tuviste suerte de que esos chicos en tu clase hicieran suficiente ruido para conseguir ayuda», me dijo una vez que pude hablar de nuevo. Unos minutos más, y estaríamos teniendo una conversación muy diferente sobre los resultados. La habitación del hospital a la que me trasladaron unas horas después era silenciosa y estéril, con máquinas que pitaban suavemente y una vía intravenosa en mi brazo que me administraba corticosteroides para reducir la inflamación en mis vías respiratorias. Mi papá ya había llegado, después de salir corriendo de su trabajo, todavía con sus botas de construcción y con un aspecto absolutamente destrozado. Se sentó a un lado de mi cama mientras mi mamá se sentaba en el otro, y ninguno de los dos me había soltado desde que me ingresaron. Alrededor de las 8 de la noche, la directora Okafor apareció en la puerta, con aspecto agotado y preocupado. Mis padres se giraron hacia ella simultáneamente, y la temperatura de la habitación pareció bajar varios grados. «Señor y señora Brennan», dijo en voz baja, «me alivia mucho ver que Kayla está mejor. Quería venir personalmente a disculparme por lo que pasó hoy y explicarles las medidas que estamos tomando». Mi papá se levantó, su 1,90 m de estatura irradiando una ira apenas controlada. «¿Las medidas que están tomando? Nuestra hija casi muere porque una de sus empleadas le confiscó su medicamento durante una emergencia médica. ¿Qué medidas podrían ser adecuadas?». La directora Okafor levantó las manos en un gesto conciliador. «Tienen toda la razón en estar enojados. Lo que sucedió hoy fue completamente inaceptable y violó múltiples políticas y protocolos. La señora Drummond ha sido retirada del edificio y no volverá a nuestra escuela. También estamos llevando a cabo una revisión completa de nuestros procedimientos de selección y capacitación de maestros sustitutos». La voz de mi mamá era helada cuando habló. «¿Dónde está el inhalador de Kayla ahora?». La directora Okafor metió la mano en su bolso y sacó mi familiar inhalador azul de rescate, todavía en su estuche de plástico. «Está aquí». La enfermera de la escuela lo recuperó del escritorio de la señora Drummond después de que se fuera la ambulancia. Quería devolvérselos personalmente. Lo tendió y mi mamá se lo arrebató de la mano. «Este inhalador», dijo mi mamá, con la voz temblando ahora,
Es un dispositivo médico recetado al que nuestra hija tiene derecho legal a acceder en todo momento según la sección 504 de la Ley de Rehabilitación. El hecho de que una maestra no solo lo confiscara, sino que lo encerrara en un cajón mientras Kayla tenía un ataque de asma severo, no es solo una violación de la política. Es, como mínimo, negligencia criminal, posiblemente agresión. La cara de la directora Okafor se puso pálida. Entiendo su enfado y tienen todo el derecho a estarlo. El equipo legal del distrito ya está involucrado y se pondrá en contacto con ustedes mañana para discutir la situación. Mi papá se rió, pero no había humor en ello. Su equipo legal puede hablar con nuestro equipo legal. Ya hemos contactado a un abogado que se especializa en discriminación por discapacidad y negligencia médica. Lo que sucedió hoy va más allá de una maestra sustituta que tomó una mala decisión. Nuestra hija tenía un plan de acción para el asma archivado. Tenía un plan TIN 504 que documentaba su necesidad de acceso inmediato a su medicación y a pesar de toda esa documentación y protección legal, un adulto en una posición de autoridad decidió que sus propias opiniones desinformadas sobre el asma eran más importantes que seguir los protocolos médicos o escuchar a una estudiante en crisis. La directora Okafor parecía desear que el suelo se abriera y se la tragara. Lo entiendo completamente. Por favor, sepan que el distrito se toma esto muy en serio y cooperará plenamente con cualquier investigación. Me miró, todavía acostada en la cama del hospital con una cánula de oxígeno en la nariz. Kayla, lamento mucho que te haya pasado esto. Hiciste todo bien al pedir tu medicamento. Esto nunca debería haber escalado de la manera en que lo hizo. Quería decir algo mordaz y perfecto, algo que le hiciera entender el terror de sentir que tus vías respiratorias se cierran mientras un adulto que se supone debe protegerte lo trata como una manipulación. Pero estaba agotada y me dolía la garganta, y todo lo que pude lograr fue cerró la puerta para que nadie pudiera conseguir ayuda. Los ojos de la directora Okafor se llenaron de lágrimas. Lo sé y te prometo que eso se abordará. Después de que se fue, mis padres se sentaron en un silencio tenso durante un largo momento. Luego, mi mamá sacó su teléfono e hizo una llamada. Hola, sí. ¿Está disponible el abogado Simmons? Habla Rebecca Brennan. Hablamos brevemente esta tarde sobre el caso de mi hija. Hizo una pausa escuchando. Sí, nos gustaría seguir adelante con la representación formal. ¿Qué tan pronto podemos reunirnos para discutir la presentación de cargos? En los días siguientes, la historia de lo que sucedió en la clase de la señora Drummond se extendió por la escuela y luego más allá. Sarah había grabado parte del incidente en su teléfono, incluyendo el audio de la señora Drummond, negándose a devolverme el inhalador y sermoneando a la clase sobre la dependencia farmacéutica mientras yo jadeaba en el fondo. El video se volvió viral en las redes sociales, acumulando millones de vistas y miles de comentarios de padres indignados, profesionales médicos y defensores de los derechos de las personas con discapacidad. Los medios de comunicación retomaron la historia y de repente, los reporteros llamaban a mis padres pidiendo entrevistas y declaraciones. El distrito escolar emitió una disculpa formal y puso a la señora Drummond en licencia administrativa pendiente de una investigación. Pero eso no fue suficiente para la creciente indignación pública. Los padres se presentaban en las reuniones de la junta escolar, exigiendo rendición de cuentas y cambios en las políticas. Organizaciones médicas escribían cartas abiertas sobre los peligros de negar a los estudiantes el acceso a medicamentos que salvan vidas. Y nuestra abogada, Linda Simmons, una mujer aguerrida de unos 40 años con 20 años de experiencia en derecho educativo y casos de derechos de personas con discapacidad, estaba construyendo un caso que, según ella, era uno de los ejemplos más claros de negligencia y discriminación que había visto. Pasé 3 días en el hospital recuperándome de lo que el Dr. Hyland clasificó como una exacerbación aguda y grave del asma con hipoxemia. La privación de oxígeno durante esos minutos en el suelo del aula había sido lo suficientemente significativa como para justificar una cuidadosa monitorización, aunque, afortunadamente, no parecía haber ningún daño neurológico duradero. Mi neumólogo, el Dr. Tanaka, vino a visitarme al hospital y su comportamiento, usualmente tranquilo, fue reemplazado por una ira apenas contenida cuando escuchó la historia completa. Te he estado tratando desde que tenías 6 años, dijo, su acento japonés haciéndose más pronunciado, como siempre le pasaba cuando se emocionaba. Hemos trabajado muy duro para mantener tu asma bien controlada. Tienes un excelente plan de acción, cumples con tus medicamentos, conoces tus desencadenantes y señales de advertencia, y luego una maestra sustituta ignorante decide que sabe más que años de tratamiento médico y pone tu vida en riesgo. Inaceptable, completamente inaceptable. Se sentó pesadamente en la silla de visitas. Voy a escribir una carta a la Junta Escolar y al Departamento de Educación del Estado. Esto no puede pasarle a otro niño, nunca. Cumplió su palabra. En una semana, el Dr. Tanaka había escrito una carta detallada explicando la fisiopatología del asma, los protocolos de tratamiento de emergencia y las posibles consecuencias de la intervención tardía. Y la había enviado a todas las autoridades pertinentes que se le ocurrieron, junto con copias de mi historial médico completo que mostraban años de manejo documentado del asma. La investigación avanzó rápidamente porque había demasiados testigos y demasiada documentación como para que el distrito pudiera ocultar la historia. El oficial Williams, el oficial de recursos escolares que había estado en el aula a los
pocos minutos de que se abriera la puerta, presentó un informe que era condenatorio en su detalle clínico de la escena que había encontrado. Yo inconsciente en el suelo, estudiantes llorando y gritando, la señora Drummond insistiendo en que yo había estado fingiendo y que todos estaban exagerando. El informe de los paramédicos señaló el tiempo de respuesta retrasado debido a la puerta cerrada con llave e incluyó su evaluación médica de que el retraso había empeorado significativamente mi condición. Varios estudiantes dieron declaraciones describiendo exactamente lo que había sucedido, cuántas veces había pedido mi inhalador, cómo la señora Drummond lo había tomado y guardado bajo llave, cómo había bloqueado la puerta y se había negado a dejar que nadie pidiera ayuda. Y luego estaba el video de Sarah, que capturó la voz de la señora Drummond, declarando claramente que los medicamentos para el asma eran muletas y que los estudiantes necesitaban desarrollar mecanismos de afrontamiento naturales en su lugar. La abogada Simmons dijo que el video por sí solo probablemente era suficiente para ganar cualquier demanda que presentáramos, pero combinado con todo lo demás, teníamos un caso abrumador. Esto no es solo negligencia, explicó durante una de nuestras reuniones en su oficina en el centro. Esto es poner en peligro intencionalmente a una menor con una discapacidad documentada. La señora Drummond tuvo acceso a la documentación médica y al plan 504 de Kayla. Se le informó de las adaptaciones requeridas y eligió ignorarlo todo basándose en sus creencias personales sobre la medicación. Eso eleva esto a una violación de los derechos civiles. Los abogados del distrito escolar nos contactaron varias veces tratando de negociar un acuerdo antes de que se presentaran cargos formales. Ofrecieron pagar todas las facturas médicas, garantizar que la señora Drummond nunca volvería a trabajar en el distrito, implementar nueva capacitación para todos los maestros sustitutos y emitir una disculpa pública formal. La abogada Simmons revisó cada oferta y nos aconsejó que podíamos obtener sustancialmente más si seguíamos con el litigio, pero quería que entendiéramos que ir a los tribunales significaba meses o años de procedimientos legales, declaraciones, testimonios y revivir el trauma públicamente. Mis padres me preguntaron qué quería hacer. Pensé en la cara de la señora Drummond cuando había sostenido mi inhalador sobre su cabeza como si yo fuera un perro suplicando por una golosina. Pensé en la sensación de mis vías respiratorias cerrándose mientras un adulto en quien se suponía que debía confiar priorizaba sus opiniones sobre mi supervivencia. Pensé en cuántos otros niños podrían tener condiciones médicas que futuros maestros sustitutos podrían decidir no creer o desestimar. «Quiero ir a juicio», dije. «Quiero que todos sepan exactamente lo que hizo y por qué estuvo mal». La abogada Simmons sonrió sombríamente. «Entonces eso es lo que haremos». La investigación penal se llevó a cabo en paralelo a nuestro caso civil. La fiscal del condado, una mujer llamada Alicia Thornton, con reputación de tomarse en serio los casos de puesta en peligro de menores, revisó todas las pruebas y determinó que había motivos para presentar cargos penales contra la señora Drummond. A finales de noviembre, casi 2 meses después del incidente, la señora Drummond fue arrestada y acusada de puesta en peligro de un menor, imprudencia temeraria y privación de derechos civiles. El arresto salió en las noticias de la noche y las imágenes de ella siendo llevada al juzgado esposada provocaron otra ola de atención mediática. Su abogado, un costoso defensor llamado Jeffrey Blackwell, especializado en casos de mala conducta profesional, pasó inmediatamente a la ofensiva. Dio entrevistas afirmando que la señora Drummond estaba siendo injustamente utilizada como chivo expiatorio por una situación complicada en la que una estudiante tuvo una emergencia médica que se desarrolló de manera súbita e impredecible. Argumentó que ella había estado tratando de mantener la disciplina en el aula y no tenía forma de saber que mi condición era realmente grave en lugar de, como lo expresó delicadamente, un intento adolescente de evitar la responsabilidad académica. La estrategia de culpar a la víctima era transparente e irritante, pero la abogada Simmons dijo que era una táctica de defensa predecible. Van a tratar de enjuiciar a Kayla en lugar de a la señora Drummond. Argumentarán que no estaba tan enferma, que los adolescentes fingen problemas médicos todo el tiempo, que la señora Drummond no podría haber sabido que era una emergencia real. Pero tenemos la evidencia médica que muestra exactamente lo grave que fue. Tenemos múltiples testigos que confirmaron que Kayla pidió repetidamente su medicamento y tenemos un video de la respuesta de la señora Drummond. Que lo intenten. La audiencia preliminar en enero fue la primera vez que vi a la señora Drummond desde aquel día en el aula. Parecía más pequeña de alguna manera, disminuida, vestida con un conservador traje azul marino y sentada junto a su abogado con las manos cruzadas sobre la mesa. No me miró ni una vez durante todo el procedimiento. La fiscal presentó los hechos básicos del caso e introdujo pruebas clave en el expediente, mis registros médicos, el informe de los paramédicos, los informes de incidentes de la escuela, las declaraciones de los estudiantes y el video viral. La jueza Caroline Funk, una mujer severa de unos 60 años conocida por su enfoque práctico de la justicia, revisó todo cuidadosamente y determinó que había pruebas suficientes para proceder con el enjuiciamiento penal. Fijó una fecha para el juicio en abril y negó la moción de la defensa para desestimar los cargos. Fuera del juzgado, los reporteros nos rodearon pidiendo comentarios.
Mi mamá hizo una breve declaración que la abogada Simmons le había ayudado a preparar. Nuestra hija casi muere porque una maestra sustituta decidió que sus opiniones personales sobre el asma eran más importantes que la ciencia médica y las adaptaciones legales. Agradecemos a la Fiscalía por tomarse esto en serio y esperamos que se haga justicia. El abogado de la señora Drummond también hizo una declaración, calificando los cargos de excesivos y prometiendo defender vigorosamente a su clienta contra lo que llamó una precipitación al juicio impulsada por la histeria mediática en lugar de los hechos. Lo vi en mi teléfono más tarde esa noche y no sentí más que una fría determinación. El juicio civil comenzó en marzo, unas semanas antes de que se programara el juicio penal. La abogada Simmons había presentado una demanda tanto contra la señora Drummond personalmente como contra el distrito escolar, alegando negligencia, discriminación por discapacidad, violación de mi Plan 504 e imposición intencional de angustia emocional. El distrito ya había aceptado un acuerdo parcial que cubría los gastos médicos y la implementación de cambios en las políticas, pero estaban luchando contra las reclamaciones por daños mayores. El juicio duró 5 días y fue una de las experiencias más agotadoras emocionalmente de mi vida. Tuve que testificar sobre el ataque en sí, describiendo en detalle cómo se sintió tener mis vías respiratorias cerrándose mientras suplicaba por el medicamento que me estaban negando. Tuve que relatar el momento en que mis piernas cedieron y me derrumbé, la oscuridad invadiendo los bordes de mi visión, el terror de pensar que iba a morir. El abogado defensor, un tipo astuto llamado Richard Volkov que trabajaba para la compañía de seguros del distrito, intentó hacerme admitir que tal vez había sido demasiado dramático, que tal vez el ataque no había sido tan grave como afirmaba, que tal vez debería haber esperado tranquilamente en lugar de causar una interrupción. La abogada Simmons objetó casi todas las preguntas que hizo, y el juez Lawrence Kemp, que presidía el caso civil, mantuvo la mayoría de las objeciones y finalmente advirtió a Volkov que dejara de acosar a la testigo. Pero el daño estaba hecho en términos de cómo me hizo sentir, como si de alguna manera yo tuviera la culpa de casi morir. El testimonio médico fue más directo. El doctor Hyland explicó con detalle clínico lo que sucede durante un ataque de asma severo, cuán rápido un paciente puede deteriorarse sin tratamiento y por qué el retraso en la administración de medicamentos de rescate puede ser fatal. Llevó al jurado a través de mis registros médicos de la admisión hospitalaria, señalando mis niveles de saturación de oxígeno peligrosamente bajos y el tratamiento agresivo requerido para estabilizarme. Si esos paramédicos hubieran llegado incluso 5 minutos más tarde, dijo sobriamente, probablemente estaríamos hablando de daño cerebral permanente o muerte. Esto no fue un ataque leve, fue una amenaza para la vida. El doctor Tanaka proporcionó contexto sobre mi largo historial de asma bien controlada y testificó que yo era una paciente extremadamente cumplidora que entendía su condición y sabía cómo manejarla adecuadamente. Kayla no es alguien que reacciona de forma exagerada a síntomas menores. Lleva más de una década manejando esta condición. Cuando dice que necesita su inhalador de rescate, lo necesita. Punto. La paramédico que me atendió en la escena, una veterana de los servicios de emergencia médica llamada Gloria Winters, con 18 años de experiencia, testificó que mi condición cuando llegó era una de las peores presentaciones de asma aguda que había visto en un entorno escolar. El hecho de que todavía estuviera respirando cuando llegamos fue, francamente, una suerte. Unos minutos más y habríamos estado haciendo reanimación cardiopulmonar e intubación de emergencia. Sara testificó sobre lo que había presenciado, su voz temblando de emoción mientras describía verme colapsar y escuchar a la señora Drummond insistir en que estaba fingiendo, incluso mientras yacía inconsciente en el suelo. La estrategia de la defensa fue pintar a la señora Drummond como una educadora bien intencionada que había tomado una decisión en una situación difícil. Llamaron a su propio experto médico, un doctor que nunca había tratado a un paciente con asma, pero que tenía fuertes opiniones sobre la sobremedicación en niños. Testificó que los síntomas del asma a veces pueden ser psicosomáticos y que los factores psicológicos a menudo juegan un papel en la gravedad de los ataques. La abogada Simmons lo destrozó en el contrainterrogatorio, logrando que admitiera que no era neumólogo, que nunca me había tratado y que no tenía base para afirmar que mi ataque era psicosomático más allá de la especulación. También intentaron argumentar que el distrito escolar no podía ser considerado responsable de las acciones de una maestra sustituta que solo había estado en el edificio durante 4 días. Pero la abogada Simmons contraatacó con pruebas de que el distrito no había capacitado adecuadamente a la señora Drummond sobre las adaptaciones para estudiantes y no había verificado que ella hubiera revisado la documentación médica de los estudiantes en sus clases. El jurado deliberó menos de 3 horas antes de emitir un veredicto a nuestro favor en todos los cargos. Nos otorgaron $850,000 en daños, $200,000 por gastos médicos y dolor y sufrimiento, $400,000 en daños punitivos contra la señora Drummond y $250,000 en daños punitivos contra el distrito escolar. El juez Kemp,
En sus comentarios después del veredicto, dijo que esperaba que los sustanciales daños punitivos enviaran un mensaje de que la discriminación por discapacidad y la negligencia médica no serían toleradas en entornos educativos. El juicio penal 3 semanas después fue más corto pero más intenso. La fiscal Thornton construyó metódicamente su caso, demostrando que la señora Drummond había puesto en peligro a una menor bajo su supervisión de manera consciente y deliberada. La prueba en video se reprodujo para el jurado varias veces, y observé sus rostros mientras escuchaban a la señora Drummond desestimar mis necesidades médicas y dar un sermón sobre la dependencia farmacéutica mientras yo jadeaba en el fondo. Varios miembros del jurado parecían visiblemente enojados. La señora Drummond subió al estrado en su propia defensa y fue surrealista verla testificar. Sostuvo que había estado tratando de ayudarme a desarrollar mejores habilidades de afrontamiento y no se había dado cuenta de que la situación era realmente peligrosa hasta que perdí el conocimiento. Pensé que estaba siendo dramática, dijo la señora Drummond, su voz pequeña y a la defensiva. Los estudiantes fingen enfermedades todo el tiempo para evitar el trabajo. Estaba tratando de enseñarle responsabilidad. Durante el contrainterrogatorio, la fiscal Thornton destruyó metódicamente esa narrativa. Se le informó que Kayla tenía asma, ¿correcto? Sí. ¿Tuvo acceso a su documentación médica y a su plan 504? Sí, pero no había tenido tiempo de revisarlo todo a fondo. Solo llevaba unos días allí, pero tuvo tiempo para formarse una opinión de que los medicamentos para el asma son muletas y que los estudiantes deberían usar mecanismos naturales de afrontamiento en su lugar. Estaba hablando en general sobre nuestra sociedad sobremedicada. Le quitó el inhalador a Kayla y lo guardó bajo llave en su escritorio, ¿correcto? Lo confisqué temporalmente, sí. Mientras ella tenía un ataque de asma, no sabía que era un ataque real en ese momento. ¿Cuántas veces le pidió Kayla su inhalador? No recuerdo exactamente. Varios estudiantes testificaron que lo pidió al menos 5 veces. ¿Le parece exacto? Quizás. ¿Y cada vez que lo pidió, usted se negó? Le pedí que primero intentara ejercicios de respiración. Le pidió a una estudiante que tenía un ataque de asma que hiciera ejercicios de respiración en lugar de usar su medicamento de emergencia recetado. Pensé que le ayudaría a aprender mejores estrategias de afrontamiento. ¿Mejores que la medicación recetada por su neumólogo, un médico que se especializa en enfermedades pulmonares? Me preocupa que los niños estén sobremedicados. Preocupaciones que formó basándose en qué formación médica. Silencio. Usted no tiene ninguna formación médica, ¿verdad, señora Drummond? No. ¿No es doctora, ni enfermera, ni profesional médico de ningún tipo? No. Pero decidió que sus opiniones sobre la medicación para el asma eran más válidas que el plan de tratamiento desarrollado por los médicos de Kayla. Estaba tratando de ayudarla, quitándole su medicamento para salvarle la vida y cerrando la puerta del aula para que nadie pudiera conseguir ayuda cuando se derrumbó. La señora Drummond empezó a llorar. No sabía que se pondría tan mal. Cometí un error. La voz de la fiscal Thornton era gélida. Ese error casi mata a una niña. El jurado condenó a la señora Drummond por todos los cargos después de deliberar poco menos de 6 horas. La jueza Feng la sentenció a 2 años en la cárcel del condado con crédito por el tiempo cumplido, 3 años de libertad condicional, una prohibición permanente de trabajar en cualquier entorno educativo o de cuidado infantil, y la finalización obligatoria de un curso sobre derechos de las personas con discapacidad y ética médica. En sus comentarios durante la sentencia, la jueza Feng fue mordaz. Se le confió el cuidado y la seguridad de los niños, y usted traicionó esa confianza de la peor manera posible. Su arrogante desprecio por las necesidades médicas de una niña casi resultó en la muerte. Priorizó sus opiniones personales sobre la ciencia médica y las adaptaciones legales, y una joven casi pagó su ignorancia con su vida. Espero que use su tiempo en custodia para reflexionar sobre la gravedad de sus acciones y el daño que causó. La señora Drummond fue llevada esposada, todavía llorando, y no sentí más que una hueca sensación de finalidad. La cobertura de noticias esa noche mostró imágenes de la sentencia y repitió los momentos más destacados del juicio. Expertos legales opinaron, calificándolo como un precedente importante para responsabilizar a los educadores por la discriminación por discapacidad. Las organizaciones de derechos de las personas con discapacidad emitieron comunicados elogiando el veredicto y pidiendo protecciones más fuertes para los estudiantes con condiciones médicas. Y mi teléfono no dejaba de vibrar con mensajes de compañeros de clase, amigos de la familia y extraños que habían seguido el caso en línea. 3 meses después del juicio penal, me invitaron a hablar en una conferencia estatal de educación sobre los derechos médicos de los estudiantes y la importancia de las adaptaciones adecuadas. Me paré en un podio frente a cientos de maestros, administradores y enfermeras escolares y conté mi historia. Describí lo que se sentía ser una adolescente que entendía su condición médica y sabía exactamente lo que necesitaba, solo para ser ignorada y puesta en peligro por un adulto que se reía saber más. Expliqué el terror de sentir que tus vías respiratorias se cierran mientras alguien en una posición de autoridad trata tus necesidades de supervivencia como una manipulación, y desafié a cada educador en la sala a examinar sus propios prejuicios sobre las condiciones médicas de los estudiantes y a comprometerse a seguir los planes de adaptación sin cuestionar ni juzgar. No tienen que entender el asma, la diabetes o cualquier otra condición, dije.
Solo tienen que confiar en que los médicos que sí lo entienden han creado planes de tratamiento apropiados, y su trabajo es apoyar a los estudiantes para que accedan a esos planes, no cuestionarlos en base a sus opiniones personales. La ovación de pie que recibí al final se sintió surrealista, pero más importante aún, comencé a recibir correos electrónicos de padres cuyos hijos habían tenido experiencias similares, agradeciéndome por hablar y pidiéndome consejos sobre cómo abogar por sus hijos. Se los reenvié todos a la abogada Simmons, que había comenzado a tomar más casos de discriminación educativa y se había convertido en una especie de cruzada por los derechos médicos de los estudiantes. Para cuando empecé mi último año de preparatoria, la escuela había implementado cambios drásticos en sus políticas para maestros sustitutos. Todos los sustitutos ahora recibían capacitación obligatoria sobre las adaptaciones para estudiantes y los planes médicos antes de que se les permitiera entrar a las aulas. Cada salón de clases tenía una carpeta de emergencias médicas con fotos y protocolos para estudiantes con condiciones que requerían intervención inmediata. Y había nuevas políticas que dejaban explícitamente claro que los estudiantes tenían derecho a acceder a sus medicamentos recetados en cualquier momento sin necesidad del permiso del maestro. El señor Finch, que había regresado de su licencia médica para encontrar que su aula había sido el escenario de una casi tragedia y un incidente viral, rompió a llorar cuando me vi el primer día de regreso. Lo siento mucho, decía una y otra vez. Debería haber estado allí. Debería haberme asegurado de que quienquiera que me cubriera lo entendiera. Lo abracé y le dije que no era su culpa, que él había hecho todo bien al documentar mis necesidades y crear protocolos claros. La falla había sido únicamente de la señora Drummond. Sarah y yo estábamos más unidas que nunca, unidas por el trauma compartido y el conocimiento de que ella probablemente me había salvado la vida al hacer suficiente ruido para conseguir ayuda, a pesar de los intentos de la señora Drummond de silenciar a todos. Nunca olvidaré esa sensación de impotencia, me dijo un día en el almuerzo. Verte en el suelo y saber que necesitabas ayuda y que esta adulta nos impedía conseguirla. Cambió algo en mí. Nunca volveré a confiar ciegamente en la autoridad. El dinero del acuerdo con el distrito escolar se destinó a un fideicomiso para mi educación universitaria, lo cual se sintió apropiado ya que toda la pesadilla había ocurrido durante la clase de inglés, en un jueves cualquiera que debería haber sido irrelevante. Fui aceptada en la universidad estatal con una beca completa y planeaba especializarme en prederecho con el objetivo final de convertirme en una abogada de derechos de las personas con discapacidad como Linda Simmons. El doctor Tanaka bromeó diciendo que había aprendido más sobre el sistema legal de lo que la mayoría de los adultos jamás aprenderían y que debería usar ese conocimiento para ayudar a otros. Mi asma se mantuvo bien controlada con un manejo adecuado de la medicación y nunca volví a experimentar un ataque tan severo como el que tuve en el aula de la señora Drummond, aunque las cicatrices psicológicas tardaron más en sanar que las físicas. Durante meses después, tuve pesadillas sobre estar atrapada en habitaciones cerradas mientras necesitaba mi inhalador o sobre adultos que me quitaban mi medicación mientras me asfixiaba. La terapia ayudó, y también el tiempo, pero hay una parte de mí que todavía se tensa cada vez que veo el nombre de un maestro sustituto en el pizarrón. La atención de los medios sobre el caso se desvaneció con el tiempo, aunque ocasionalmente algunos artículos todavía lo mencionaban al discutir los derechos de las personas con discapacidad en las escuelas o los peligros de la negligencia médica. La señora Drummond cumplió 18 meses en la cárcel del condado antes de ser liberada bajo libertad condicional, y me enteré por ahí que se había mudado a otro estado y trabajaba en alguna capacidad no educativa. No me importaba lo que estuviera haciendo siempre y cuando nunca se le permitiera estar cerca de niños de nuevo. En el primer aniversario del incidente, Sarah y yo visitamos el aula donde había sucedido. El señor Finch nos había dado permiso para pasar después de la escuela, y nos paramos en la habitación vacía, mirando el escritorio donde me había sentado y el lugar en el suelo donde me había derrumbado. ¿Sabes qué es raro?, dijo Sarah en voz baja. Este cuarto simplemente se ve normal ahora, como si nunca hubiera pasado nada malo aquí. Asentí, entendiendo lo que quería decir. El espacio físico no tenía cicatrices visibles, ni marcas de trauma, pero ambas llevábamos el recuerdo de esos minutos en los que todo podría haber salido tan diferente. Me alegra que sigas aquí, dijo Sarah y empezó a llorar. La abracé y nos quedamos allí un rato. Dos adolescentes que habían aprendido demasiado jóvenes que los adultos a cargo no siempre toman las decisiones correctas y que a veces la supervivencia depende de que las personas se nieguen a guardar silencio cuando la autoridad exige obediencia. Salimos juntas de la habitación y caminamos hacia el sol de la tarde y tomé una profunda bocanada de aire que llenó mis pulmones fácil y completamente. Pensé en la señora Drummond y su celda, en los cientos de estudiantes que se habían beneficiado de los nuevos protocolos médicos implementados gracias a lo que me pasó, en la futura carrera de derecho que planeaba seguir. El resultado no era lo que habría elegido si pudiera retroceder y evitar ese día por completo, pero al menos algo bueno había salido de algo terrible. Al menos el casi morir había servido de algo.